Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera, como siempre en Radio Infinita, donde analizamos lo más importante del día en materia nacional e internacional, por supuesto del ámbito económico. Y hoy es miércoles 3 de septiembre y como todos los miércoles está junto a mí Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por lo de todas que me respecta. Vamos a hablar obviamente del IPOM, que se dio a conocer esta mañana en el Congreso Nacional. El Banco Central bajó su proyección de crecimiento, como lo habíamos previsto en este programa, a entre un 1,75 y un 2,25%. Vamos a hablar de cada uno de los valores, pero antes lo que ustedes están esperando a esta hora: cómo han estado las bolsas, cómo han estado los mercados a nivel global y también en nuestro país. Comenzamos con Asia. El Nikkei avanzó un 0,38%, el Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 2,3%, Shanghái arriba un 1%. En Europa, la verdad que con el acuerdo de cese al fuego en Ucrania están positivos los mercados en esa zona. También vamos a estar comentando, porque hay cifras que no son tan positivas en la zona euro, pero obviamente que la baja de este conflicto geopolítico, que no esté presente con la tensión constante, fue muy bien recibido por las bolsas mundiales. Comenzamos con el FTSE 100 de Londres, un 0,65 arriba. El CAC 40 de París también aumentó un 0,99 y el DAX alemán un 1,26 arriba. El IBEX 35 1,23. Nos vamos a Estados Unidos, donde hasta ahora el Dow Jones sube un 0,19%, el Standard & Poor's también lo hace en un 0,05 y Nasdaq está bajando hasta ahora un 0,39%. ¿Cómo está Santiago? El IPSA está subiendo un 0,77 y el IJPA también aumenta un 0,65%. ¿Qué pasó con el cobre? Viene cayendo, la verdad que hoy fue su sexta caída consecutiva. Cerró la bolsa de metales de Londres en $3.14, lo que implica una caída de 0,55%. Nos vamos al dólar, que retrocedió levemente 70 centavos y quedó en 588,3 comprador y 588,6 vendedor. Nos vamos al IPOM de inmediato, Alejandro. Bueno, hemos tenido un IPOM muy interesante donde el Banco Central, a través de su presidente, ha reconocido el ajuste que está teniendo la economía al ajustar a la baja el Producto Interno Bruto en un rango entre 1,75 y 2,25 y conjuntamente ha estrechado el rango, ¿no es cierto?, a lo que nos tenía acostumbrado. Teníamos acostumbrado un punto, ahora tenemos 0,5 de diferencia, pero está comprobando algo que ya lo tenían la mayoría de los analistas en su trayectoria de crecimiento, y ha agregado un dato muy inquietante, que es que la caída de la demanda llegó a 0% para este año, de acuerdo a las proyecciones. Con todo, yo no estoy totalmente pesimista por dos razones. Primero, porque ha entregado una cifra de caída de la inversión de -4, que también la está ajustando del -0,7 anterior. Exacto. Pero claramente eso significa que el último trimestre podríamos tener un aumento leve de la inversión y con eso dar una señal, un trampolín para el próximo año, y además ha agregado que su estimación está en un rango que se acerca al producto tendencial para el próximo año. Entonces, entre un 4%. Entre un 3 y un 4%. Y va a depender de las expectativas, tema del que se refirió largamente el presidente en su exposición a la Comisión de Hacienda del Senado. Pero detengámonos en lo que tú dijiste, en todo lo que tiene que ver con la inversión, porque tú dices que tiene un rango optimista, ¿no es cierto?, este -4% de este año, porque obviamente que bajamos el trimestre anterior un 8,1%. Claro, y el primero 5. 5, entonces si uno saca los cálculos, empieza a dar la calculadora para que quedemos en -4, tenemos que crecer algo. Podríamos caer el próximo trimestre mitigándose esa caída, y probablemente lo que va a ocurrir es que en el último trimestre vamos a tener una cifra positiva de crecimiento de inversión. Pequeña pero positiva, porque aquí el problema de fondo son las expectativas de consumidores y de inversionistas, de empresas. Imagínate que los dos compuestos hemos llegado en el informe a un cero de crecimiento de lo que se llama la demanda interna. Y eso realmente, si no cambia, es preocupante. Yo creo que
todo el esfuerzo que se debe colocar, y por este tema de la agenda público-privada, es mejorar las expectativas de los consumidores y ciertamente las empresas. Si eso es exitoso, vamos a llegar el próximo año a tener un crecimiento cercano al 4%. Por eso tenía noticias que ya sabíamos que venían malas, pero también tenemos noticias positivas. Y además podemos desmenuzar, querida Paulina, que habló del producto tendencial. Exactamente, habló del producto tendencial, y Hacienda todavía no habla nada del producto tendencial, del cual tú hiciste uno de las indicaciones. ¿Te acuerdas que lo conversamos en este programa? Tú hablabas que como un 3 y tanto, bueno, a ¿no? mí me dio 3,8. Podría ser 4, las estimaciones econométricas son muy difíciles de precisar, pero te puedo decir una cosa clara, que el ciclo económico afecta al menos en un punto al producto tendencial. O sea, el producto tendencial de la economía en estos momentos, con los fundamentos que tenemos, anda entre 4, 5 y 5. Y por lo tanto, la revelación que hace el Banco Central para el próximo año con esta data, con las datas que nos ha entregado hoy día, nos da un escenario que francamente cambia las perspectivas para la economía. Podemos avanzar a un 4%, que es muy cercano al producto tendencial, a lo que puede crecer la economía en tendencia. Por lo Exactamente, tanto, porque el PIB para el 2014, en la entrega que hizo en el día de hoy, el Banco Central habla entre un 3 y un 4%. Así es. Pero yo creo que aquí la clave es que la gente tenga más confianza, que las personas sientan confianza para consumir más, porque llegamos al piso. Llegamos a cero. Entonces llegó la hora que el sector privado vuelva a tomar confianza, y para eso tú sabes que esta cooperación pública-privada es como cuando tú empiezas a cortejar a alguien y le pides pololeo. Algún besito te tienen que dar, porque lo contrario, y esto se refleja en plata. Bueno, la plata que está inyectando el Estado, supuesto, que en el día de hoy también, la presidenta Bachelet habló de plata directa para Valparaíso. Recordemos también que se hizo, ¿no es cierto?, este consejo del Ministerio de los Ministerios de Economía en esa zona. Me parece una muy buena señal que se esté descentralizando la labor de los ministerios, y obviamente que eso va en línea, ¿no es cierto?, con lo que se ha hablado durante la semana pasada, por ejemplo, gremios que tienen que ver, ¿no es cierto?, la SOFOFA o la CPC estuvieron llamados, ¿no es cierto?, a esta alianza pública y privada que quiere instaurar el gobierno, como dices tú, para recuperar las confianzas. Yo creo que eso es lo más importante, una confianza que se ha perdido hace rato ya, y yo creo que es el minuto, ¿no es cierto?, con los datos ya sincerados. Estábamos muy expectantes hasta IPOM, sabíamos que iba a ser la proyección de crecimiento malita como ha sido, pero como dices tú, me pareció bien esa indicación que dices que la inversión podría, ¿no es cierto?, dar luces de un repunte a fines ya de este año. Sí, y tienen que apurarse las licitaciones, porque no se trata solo que el gobierno eleve el gasto público en inversión en 500 millones de dólares, sino también que esto pueda ser acompañado con licitaciones rápidas para que el sector privado entre a construir caminos, que el sector privado entre a construir hospitales, que el sector privado entre a construir viviendas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá se necesita ponerle acción al uso de los 500 millones, y eso depende de una buena sintonía con el sector privado. Bueno, eso es la línea con el sector privado. El viernes también vamos a conocer una cifra muy relevante que tiene que ver con el IMASEC de julio. Así es. ¿Tú la prevés como un 0,5 negativo? ¿Lo conversamos? O sea, es muy difícil precisar, pero yo creo que es nulo o levemente negativo, que es una cifra que está más o menos descontada. El de agosto también viene malito. Entonces, aquí estamos apostando a que el último trimestre de este año, ¿no es cierto?, que es octubre, noviembre, diciembre, tengamos un punto de inflexión. Mira, si ocurre lo de la inversión, si ocurre lo del crecimiento, va a ser un trampolín para que efectivamente el próximo año tengamos cifras por lo menos cercanas en crecimiento al producto tendencial de la economía. Terminemos de dar vuelta a lo que dijo el Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, en el Congreso con respecto a los riesgos que puede tener nuestra economía. Él habló un poco del escenario internacional, habló, por ejemplo, de que están mirando, ¿no es cierto?, la incertidumbre que pueden tener una desaceleración de China. Hemos visto cifras, en el día de hoy tuvimos cifras de China, pero más bien positivas, la vamos a ver en el segundo segmento del programa, pero en esencia eso, y también en lo que está pasando en la zona euro. En Ucrania. En Ucrania, que hoy día fueron buenas noticias, ¿no es cierto?, con respecto a este foco de tensión que se baja un poco con
este alto al fuego, ¿no es cierto? Se diluyen un poco las incertidumbres que estaban generando que la bolsa de Europa estuviera bajando, bueno, dentro de lo que significa el ámbito de crecimiento. También habló de Estados Unidos, Rodrigo Vergara, habló sobre que se podría generar una cierta tensión si es que la Fed decide antes de lo esperado subir las tasas de interés. Exactamente, comenzar a subir las tasas de interés, pero bueno, yo creo que eso va acorde, ¿no es cierto?, a las pautas. No veo una Janet Yellen que vaya a hacer golpe de timón y vaya a generar un gran vuelco, un gran cambio en el mercado. Sí, además que ya el impulso monetario, que es la compra de activos financieros en el mes de octubre, que está ahí nomás, vamos a ver que va a estar en cero. Por lo tanto, la única expresión monetaria expansiva va a ser las tasas cercanas a cero. Y si la empiezan a subir, quiere decir que nuestro dólar va a seguir subiendo. Exactamente, hoy día se dio un respiro un poco el dólar, pero la tendencia, lo han dicho muchos analistas, también los consignado tú, Alejandro, porque viene nueva reunión del Banco Central Nacional, del Banco Central chileno, y obviamente que si viene una nueva baja de tasas, obviamente que eso le va a pegar al precio de la divisa. Hablemos sobre un hecho que se dio a conocer en el día de ayer y que lo consignamos justo antes de comenzar el programa Mirada Financiera, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la sanción que da la Superintendencia de Valores y Seguros, en este caso Cascadas, una histórica sanción por 164 millones de dólares. Y ya obviamente que ha generado ruido, no solo a nivel de mercado, sino que también el gobierno nos ha hablado sobre esta sanción que dice que nadie está por sobre la ley. También habló, ¿no es cierto?, la Sociedad de Fomento Fabril, reaccionó hoy a estas duras sanciones. ¿Y qué es lo que dijo? El titular Hermann von Bühlenbrock dijo que en declaración pública que los hechos sancionados atentan seriamente en contra de la transparencia del mercado financiero y de la confianza de los actores involucrados. Es bien complicado el caso Cascada. He tratado de entender un poco lo que significa, pero en esencia lo que está sancionando la CBS tiene que ver, ¿no es cierto?, con acciones comunadas hacia un objetivo que era, ¿no es cierto?, ganar más dinero. Así es. Bueno, yo pienso que detrás de esto, Paulina, está la confianza del público, ¿eh? Y en otro episodio, en otras latitudes del mismo tipo, al final la reacción, yo no voy a decir natural, porque yo no soy una persona que crea mucho en la acción del Estado, al final terminan con más regulaciones que terminan estrechando los mercados y dando menos oportunidades. Yo creo que es muy grave que haya ocurrido esto. Está todavía por decidirse muchos temas en los tribunales. Aquí empieza una gran batalla de los tribunales, pero además, Paulina, acá yo veo que hay un divorcio entre... por ejemplo, los 70 millones de dólares de multa a uno de los personajes más importantes. A Julio Ponce. Claro, y lo que se supone que ganó con esto. Yo veo que no hay una relación muy directa entre la multa y lo que habría ganado. Entonces dicen que habría ganado 300 millones de dólares y solamente lo están sancionando con 70 millones de dólares. Claro, entonces, más o menos eso. Entonces, es una señal que yo creo que es una señal para mucha gente. Bueno, si voy a hacer algo que está en el límite, me arriesgo y total lo descuento de lo que voy a ganar. Pero yo creo que eso es peligroso. Yo creo que es peligroso. Yo creo que aquí tiene que haber una modernización respecto a los castigos. Recordemos que en Estados Unidos estas situaciones asociadas a manejos que son discutidos, no voy a usar ninguna palabra, pueden terminar con la gente en la cárcel, que es realmente, bueno, en la película Wall Street se hizo famosa por eso, porque sobre el uso de información privilegiada, Gordon Gekko, ¿no es cierto?, el principal protagonista de la película. Y Maddox no está en la cárcel. Y Maddox está en la cárcel. Entonces, aquí hay una cuestión que es clave para las confianzas. Recordemos que hay otro grupo empresarial que también está siendo escrutado, y yo creo que von Willenbrock tiene toda la razón de decir lo que está diciendo, porque al final nosotros en el sector privado, y yo trabajo en el sector privado, ponen a todos los empresarios dentro de un mismo saco. Claro, y pedimos autorregulación, que no autorregulemos, pero si al final aparecen estos episodios, la verdad es que la gente al final no cree, y lo que cree es que le tienen que dar en la cabeza casi con un martillo, y eso me parece mal. Exactamente, bueno, ahí se genera, ¿no es cierto?, todo un ruido, todo un movimiento, lo comentábamos ayer, como te acuerdas cuando fue el caso de la Polar, que se generó todo una nueva forma, ¿no es cierto?, de ver todo lo que tiene que ver con el CERNAC, todas las regulaciones con respecto al CERNAC, y obviamente que esto también, fíjate que previa, ¿no es cierto?, a la salida de esta resolución, ya había normamientos de buenas prácticas al interior de la Bolsa de Comercio, al interior de la Bolsa Electrónica, se están revisando cada una de las estructuras para evitar, ¿no es cierto?,
¿cierto?, que sucedan situaciones como esas, como tú dices, para no poner a todos los inversionistas, a todos los empresarios dentro de un mismo saco, que eso es lo realmente dañino para nuestro país. Porque sabemos que el 80% de nuestro producto es a través del sector privado. Es a través del sector privado. Entonces es fundamental que se genere las confianzas, que se sinceren las posiciones, obviamente que para poder trabajar de una manera más acorde a lo que estamos viviendo. Tenemos que estar todos pendientes de la desaceleración. Y para no enfurecer a la gente, pues piensa tú que el 70% de la fuerza de trabajo gana menos de 600.000 pesos. Entonces cuando estábamos hablando de multas, 70 millones de dólares que se ganaron, oye, yo soy el capitán y voy en la procesión a favor del capitalismo, pero por favor, no seamos inocentes también de qué es lo que siente la opinión pública. Pues. Bueno, vamos a esperar los acontecimientos. Recordemos que esto ahora pasa a su fase judicial. Y como pasa a su fase judicial, yo creo que va a ser un largo camino. Bueno, eso con respecto al caso Cascadas, un poco cerrando lo que es la economía nacional. Hablemos un poco de lo que puede generar, ¿no es cierto?, otros movimientos, por ejemplo, en el tipo de cambio. Yo creo que es muy importante lo que pueda pasar también, lo dijimos, con el tipo de cambio y la proyección que vamos a hacer de lo que viene en los próximos días a partir de el IMASEC que vamos a conocer este viernes. Usted entenderá qué pasó en este minuto. Estábamos aquí buscando unas lecturas que tenemos que hacer antes de la pausa y Alejandro y yo estábamos buscándolo, por eso que nos desconcentramos un poco. Pero ahora sí, ya son las 2:18. Es momento de hacer un pequeño corte y antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de regreso aquí en Mirada Financiera, ya súper concentrados en ahora la economía internacional, junto a mi panelista de los días miércoles, Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Nos vamos a noticias del mundo, Alejandro, que tiene que ver con los mercados, con Europa y también con Estados Unidos, porque fíjate que hoy se dio a conocer el indicador ISM de manufactura que sorprendió al mercado al mostrar una nueva alza durante agosto, alcanzando de esa manera su mayor nivel desde marzo de 2011 y anticipando que la economía estadounidense se encontraría en la senda del sólido dinamismo. También hoy día se va a publicar el libro Beige de la Fed y eso va a ser muy importante. En cuanto creció, en agosto llegó 59 puntos, lo cual representa una alza bien importante con respecto a los 57,1 puntos registrados en julio. Otra cosa importante, que de las 18 industrias medidas en este índice tienen aumento. Sí, yo creo que Estados Unidos está en franca recuperación. Yo he estado mirando los números, he mirado las trayectorias. Francamente, Estados Unidos va muy bien. Y por eso que le hemos participado a los auditores que no es mala idea invertir en Estados Unidos, ¿eh? Porque además tenemos la ganancia de la devaluación, ¿eh? ¿En alguna empresa en específico, Alejandro? Yo creo que hay que tener cuidado con las empresas tecnológicas, que me perdonen las empresas tecnológicas, pero yo invierto en retail porque típico del crecimiento y mayor exuberancia en el dinamismo de la economía está el consumo, ¿eh? Y el consumo está aumentando muy rápido en Estados Unidos, por lo tanto yo estaría muy atento a la acción del retail norteamericano. ¿A ver alguna papita de acción? No tengo una en particular, porque pero es el paquete de acciones tú sabes del retail. Que yo le tengo que dedicar esto a los inversionistas de una entidad en particular, porque yo tengo conflicto de interés. Yo soy director de una corredora de bolsa. Por lo tanto, yo no puedo invertir más que en eso de acuerdo a las reglas del mercado de capitales. Pero yo les puedo decir que es buena idea invertir en Estados Unidos y es buena idea para el que tenga
como decía mi abuelita, cojones, invertir en Europa, porque las acciones europeas algunas están a precios muy interesantes y yo creo que si finalmente viene el estímulo monetario a lo cual están impresionando a Draghi, que es el jueves. Claro, vamos a ver, yo creo que ahí va a pegar un salto y el mercado va a volar, así que ojo con Europa. Bueno, hablemos de Europa porque las ventas del retail mostraron un decrecimiento, bueno, acorde a lo esperado en el mercado, anotando un registro de menos 0,4% en intermensual, ¿no es cierto?, en julio. También lo que tuvo una baja fue la actividad empresarial en la zona euro, que crece a su mejor ritmo en 8 meses. Sabemos, ¿no es cierto?, que le ha costado a Europa recuperarse y bueno, obviamente que eso le está en la antesala de lo que puede ser algunas palabras alentadoras de Mario Draghi. La clave, Paulina, es el conflicto en Ucrania. Yo creo que Putin está en una situación de mucho arrinconamiento, donde este fin de semana va a haber una liberación de las nuevas sanciones que van a haber contra Rusia por esta situación. Entonces yo creo que eso va a marcar mucho el futuro y Putin en este momento está recibiendo ya alguna amenaza. No creo que se vaya a decidir que tienen que ver con el Mundial de Fútbol. Recordemos que han habido otros episodios en la historia de los grandes eventos deportivos. Por ejemplo, Estados Unidos se abstuvo de ir fue el año 80 efectivamente, se abstuvo de ir a la Olimpiada rusa y después los rusos se la devolvieron de vuelta y no fueron el 84 a Los Ángeles. O sea, hay episodios en que la actividad política mundial ha afectado estos eventos y acá nada menos que el Mundial de Rusia del año 2018. Ese sí que sería, como decía mi abuelita, la cueca en pelota arriba del piano. Porque si le quitan el Mundial a Rusia y hay un boicot, sobre todo los países europeos, realmente el que va a tener un problema al final va a ser la FIFA. Exactamente, bueno, sabemos también de la interrelación que existe en los distintos países de la zona euro, sabemos, lo hemos comentado en este programa contigo, Alejandro, de la interrelación, como muchas empresas distintas de Francia, de Alemania, tienen una relación muy estrecha con Rusia. Y fíjate que precisamente el miembro alemán del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Sabine Lachen, los alemanes que me perdonen porque no sé pronunciarlo tan bien, pero Lautenschläger dijo hoy que la supervisión unificada de los bancos europeos ayudará a identificar los riesgos más fácilmente. Nuevamente, la unificación bancaria está dentro de las premisas de los temas que se están tocando, algo que obviamente con esta crisis había estado un poco olvidado. Es un gran pendiente. Pero es un pendiente fundamental para, ¿no es cierto?, una mayor cohesión y una mayor, diría, para evitar los riesgos de la zona euro. ¿Te acuerdas lo que pasó hace algunas semanas cuando el Banco Espíritu Santo de Portugal tuvo la verdad que un episodio... Estuvo en quiebra. Sí, lo rescataron, pero justo. Pero muy, muy complicado. ¿Y qué pasó? El nerviosismo que se generó en los otros bancos europeos. Una gran turbulencia, no solo en el sector financiero, sino también en el sector real de la zona euro. Por lo tanto, ese es un tema pendiente y yo creo que eso también explica en gran parte la demora que ha habido en la recuperación de la confianza para que el crédito fluya con más rapidez. Por lo tanto, no me cabe duda que esos son los temas que tienen que ser resueltos. Es muy fácil decirlo, pero muy dificultoso hacerlo. Y además, estos temas sociopolíticos, no sé si más políticos, pasaron a primera prioridad. Yo veo que esta situación es de vértice, es una situación de casi como las películas estas de aventura, de desfiladero. O salimos del desfiladero o nos caemos al precipicio. Ojalá que no sea lo segundo. Espero. Nos vamos al Asia, que también hay noticias relevantes tanto en China como en Japón. En China, hoy se dieron a conocer los indicadores de servicio que continúan repuntando en agosto, aunque la actividad manufacturera y sus señales de desaceleración generan expectativas, obviamente, que un menor dinamismo de la economía de esa zona. Tuvo una expansión los servicios 54,4 puntos en agosto respecto al 54,2 puntos en septiembre. Sí, China es, como lo ha dicho el Banco Central y lo vuelve a decir hoy día en el IPOM, es un ejercicio que podría resultar de peligro, sobre todo si China finalmente entra en algún problema financiero mayor. Sabemos que ha aumentado mucho la tasa de deuda sobre el Producto Interno Bruto, sabemos que el manejo de algunos bancos no ha sido el más ortodoxo y por lo tanto Li Keqiang, que es el primer ministro de China, el gerente general de China, va a estar muy alerta de eso y finalmente eso podría redundar en que la tasa de crecimiento de China podría bajar. Los informes de los bancos ingleses que están entrando
a China, han reportado que podrían haber ajustes hasta 6%. Yo creo que esa es la tasa de crecimiento mínima a la cual debemos estar alertas. Crecimientos menores van a incidir sin duda a nosotros directamente en el precio del cobre, que sabemos que está descendiendo. Bueno, habló Rodrigo Vergara con respecto al precio del cobre. ¿Te acuerdas que el año pasado el precio de referencia era $3.32? Este año lo bajó a $2.15 y para el próximo año $3.05. O sea, ahí hay que apretar la productividad y apretar, ¿no es cierto?, los costos en las estatales chilenas, porque obviamente con un precio bajando del metal. El gran desafío de Codelco es aumentar la productividad de los trabajadores. Ese es el gran desafío. Si no logra avanzar en ese tema, va a ser muy difícil que Codelco pueda competir en los mercados internacionales, porque además hay un fenómeno global, la famosa ley de cobre, que significa cuánto tú puedes obtener. ¿Cuánto saco de una roquita? ¿Cuánto mineral hay en una roca? Esa es la ley del mineral. Claro, la ley del mineral fino, digamos, que sale. Y eso está variando en todo el mundo. Todo el mundo se está perdiendo. El único lugar del mundo donde todavía hay minerales como una alta ley es en África, pero la gente está poco interesada en invertir en África. Bueno, obviamente que se dice como es el continente que viene, de todas maneras. Nos vamos a Japón, que la verdad que hoy día comienza una reunión bien importante del Banco Central japonés, y obviamente que se va a analizar este frenazo que tuvo la economía por esta subida, aumento del IVA. ¿Te acuerdas que aumentaron? O sea, impresionante que subieron el IVA de un 5 a un 8% y tuvo un frenazo la economía japonesa de una manera muy importante. Recordemos que la reunión de Jackson Hole también estuvo, ¿no es cierto?, el Banco Central japonés junto al Banco Central Europeo y al estadounidense, y ahí obviamente que se habló sobre una enérgica visión hacia mayores estímulos monetarios para reactivar la economía. ¿Le ha costado cuánto? 20 años. 20 años, pero ya salieron del cero por lo menos, están creciendo alrededor de 1. Así que no, yo creo que Shinzo Abe no va a cejar en su impulso, va a seguir aplicando política monetaria expansiva, va a seguir aplicando política monetaria fiscal, que para el mundo no es mala noticia. Japón fue el país más afectado después de la caída de Lehman Brothers. Eso es lo que reflejan todas las estadísticas, todos los gráficos, la caída de Japón. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente era el país que había hecho menos reforma, que estaba menos preparado para este tipo de situaciones, y porque después, cerquita, le vino el terremoto, pues el terremoto de ellos le afectó muy fuerte. Por lo tanto, la economía japonesa fue una de las que sufrió más y la que se ha recuperado menos a los niveles que había en diciembre del año 97, que es donde la mayoría de los economistas miden el inicio, porque algunos miden el 97 y otros el 98, porque el 97 empezó la subprime. Entonces uno ve que ¿97 o 2007? 2007, perdón. Yo dije, hoy 10 años atrás no. Es que este tema de la vejez me está afectando el cerebro, entonces... No importa, aquí lo activamos. Está el 2007, la caída de Lehman Brothers fue en septiembre del 2008. Entonces, si uno analiza las trayectorias de caída, ve que Japón fue la más fuerte. Y Europa... atrasito, y después Estados Unidos, que fue bueno, por eso que caída. Japón uno se olvida, pero es el país más endeudado del mundo. Así es. Está endeudado sobre más del 120% de su Producto Interno Bruto. Y si no crece, ¿cómo va a poder pagar esa deuda? No la paga, pero tiene muchos activos, tiene muchos también acreedores. Perdón, es acreedor también de una tasa de ahorro muy buena que tiene Japón, por eso que no hay temores mayores, pero efectivamente el gran desafío que tiene Shinzo Abe es mantener este momento que obtuvo cuando él llegó nuevamente al poder, y que busca que la economía japonesa salga de esa tasa cero o de deflación de los precios que son equivalentes, ¿no es cierto? Y pueda empezar a crecer un poquito más. Tenemos inflación el lunes. Sí. ¿Cuál es tu tengo pronóstico? 0,2, pero el Banco Central ya lo dijo hoy día, mantuvo una proyección levemente por arriba del 4%, y yo creo porque el impacto del dólar no es menor, porque tenemos los efectos segunda vuelta. O sea, no es solo el alza del dólar, sino que el dólar se pasa a transporte, el dólar se pasa a alimento. Por ejemplo, le pega a la carne, porque toda la carne, que ahora que viene en septiembre, ¿no es cierto? Los famosos asados. Los camiones, traen la carne. A todo. Entonces, eso yo creo que va a llevar a una inflación en septiembre a 0,5, 0,6. Por eso que el Banco Central habla del 4%. Va a seguir teniendo el dilema. Pero se la va a jugar por una baja tasa. Yo creo que vamos a llegar a fin de año a una tasa 2.75 para que la noten. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Ya se nos acabó el programa, mira qué pena. Bueno, próximo miércoles ya volveremos. Gracias, que estén muy bien, que tengan una buena tarde, sigan en compañía de Radio Infinita, y nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera.
Radio Infinita, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.